Los síntomas claves de la patología anorrectal son la proctalgia, la hemorragia, la tumefacción y la supuración. Ante una proctalgia, lo que debemos de valorar es si el dolor es intenso y persistente y si está relacionado o no con la defecación. Ante un dolor que esté independiente de la defecación, debemos de pensar en patología inflamatoria tipo absceso perianal, si está asociado a tumefacción dolorosa o fiebre, o a trombosis hemorroidal en el caso de encontrar en la inspección anal una tumoración violácea. Ante una proctalgia que tiene relación con la defecación, pensaríamos como primera posibilidad la presencia de una fisura anal y lo veríamos en la exploración anal. Pero no debemos de descartar otro tipo de patologías como la neoplasia, la enfermedad inflamatoria intestinal, la proctitis o enfermedades de transmisión sexual. Ante una hemorragia anal podemos encontrar que esté en relación con la deposición, podemos encontrar signos clave, ¿no? Como que ante una fisura anal el sangrado sea en estrías o ante unas hemorroides el sangrado sea característicamente rojo, brillante y el paciente lo refiera al limpiarse. Si encontramos un sangrado anal que sea independiente de la defecación, esto nos tiene que avisar de que es un signo de alarma, ya que están en probable relación con neoplasias o con enfermedades inflamatorias intestinales. Debemos de saber que ante todo paciente mayor de 30 años con un sangrado anal se debe descartar la causa neoplásica, ya sea mediante un tacto rectal, inspección anal o la realización de pruebas diagnósticas como la rectosimoidoscopia o la colonoscopia. Ante el síntoma clave de la secreción purulenta podemos verla evidenciando su salida por el ano, entonces tendríamos que pensar en una patología accesual y encontraríamos en la exploración anal o en la inspección anal en un 80% un abombamiento o una tumefacción en la piel perianal o en el tacto rectal un abombamiento de la mucosa rectal. Ante la emisión de pus por un orificio externo al ano, hemos de pensar en una patología crónica como una fístula perianal. Ante una tumoración hallada en la inspección anal o en el tacto rectal, debemos de definir sus características para poder definir la patología subyacente. Si encontramos una tumoración inflamatoria, nos encaminaríamos a diagnosticar al paciente de un absceso perianal. Si en cambio es de un color violáceo, pensaríamos más en una trombosis hemorroidal. También es posible ver tumoraciones en relación con neoplasias o con hemorroides no complicadas. Para hacer una exploración física adecuada deberíamos de realizar una inspección anal en la que valoramos tanto el ano como la piel circundante y los glúteos. Tenemos unos signos que son patognomónicos de enfermedad, como la presencia de pólipos centinelas que se asocian a fisuras o la presencia de inflamación que se asocia a abscesos. También podemos encontrar y hallar neoplasias. No nos olvidemos que para hacer una inspección anal correcta debemos de vertir la mucosa suavemente para poder valorar en ella la presencia de fisuras o hemorroides. Para completar la exploración debemos de realizar un tacto rectal, excepto si el paciente presenta una fisura anal, en cuyo caso ya llegaríamos al diagnóstico. ¿Qué registramos en un tacto rectal? Pues si el esfínter es hipo o hipertónico, si hay presencia de tumoraciones que nos indiquen neoplasia, la impronta de la próstata y el cuello uterino y la presencia de heces, así como productos patológicos. Ante un absceso perianal o isquiorrectal encontraríamos una clínica asociada a dolor que el paciente refiere que aumenta cuando se sienta o camina. Puede acompañarse de supuración, fiebre y en casos avanzados de cuadro séptico. En la inspección y en la palpación encontraríamos una tumoración dolorosa, con rubor, calor y edema. La fluctuación la hallamos en abscesos perianales más superficiales y es más difícil de encontrar en abscesos isquiorrectales, ya que se encuentran más profundos. En abscesos submucosos o interesfinterianos el dolor es intenso, sordo y continuo. En la inspección anal no encontramos signos inflamatorios externos, pero podemos hallar contenido purulento por el ano. Al tacto rectal encontraremos una tumoración lisa, indurada y dolorosa. Hay que tener especial cuidado al diagnosticar abscesos anorrectales profundos. La clínica puede aparecer de forma insidiosa con molestias en hipogastrio, en recto y en espalda. Son difíciles de localizar al tacto, por lo que es preciso realizar pruebas complementarias para su diagnóstico.
Algunas de estas pruebas son un TAC pélvico, resonancia magnética pélvica, ecografía endoanal y exploración bajo anestesia en quirófano. El tratamiento de los accesos anorrectales es fundamentalmente quirúrgico. En accesos perianales superficiales se puede intentar el abordaje quirúrgico mediante una anestesia local. En accesos profundos o interesfinterianos es recomendado hacer una exploración bajo anestesia regional o general. Se recomienda ingreso hospitalario y antibiótico-terapia intravenosa. Como diagnóstico diferencial a los accesos anorrectales hallamos los sinus pilonidales, muy frecuentes y se asocian en un 50% de debut a sobreinfección. El tratamiento es quirúrgico y se puede realizar con anestesia local y un abundante desbridamiento, seguido de curas locales en el centro de salud. Una patología a tener en cuenta es la gangrena de Fournier, que es una fascitis necrotizante polimicrobiana del tejido celular subcutáneo perianal. Asocia una elevada mortalidad que puede alcanzar hasta el 70%. El diagnóstico precoz es vital, ya que mejora la supervivencia. Presentan dolor e inflamación perineal, exudado purulento y olor fétido. Presentan fiebre y leucocitosis y en casos extremos casos graves de fallo multiorgánico y sepsis. También puede aparecer enfisema subcutáneo y gangrena dérmica. El tratamiento quirúrgico se debe de establecer de forma precoz y debe ser agresivo. Se realizan desbridamientos amplios y necrosectomías. Es importante la estabilidad hemodinámica del enfermo y eso se realiza mediante maniobras de resucitación. También es de vital importancia la antibiótico-terapia de amplio espectro. Dentro de las hemorroides complicadas encontramos la trombosis hemorroidal externa que puede afectar a un pedículo. En la inspección anal hallaremos una tumoración azul violácea con un grado variable de edema. Dado que es un proceso autolimitado y el dolor máximo se produce entre las 48 y las 72 horas, podemos hacer un manejo conservador del mismo mediante analgesia y medidas higiénico-dietéticas. Si el dolor es muy importante, puede realizarse un tratamiento quirúrgico que va desde la hemorroidectomía hasta la trombectomía hemorroidal con anestesia local. Si el dolor es muy importante, puede ser preciso el tratamiento quirúrgico mediante una hemorroidectomía del pedículo afecto o una trombectomía hemorroidal con anestesia local. En caso de hallar un prolapso hemorroidal asociado a dolor, debemos de descartar que se trate de una trombosis hemorroidal interna o de un prolapso hemorroidal a través de un ano hipertónico. El tratamiento es quirúrgico si hay riesgo de necrosis, aunque se pueden intentar medidas conservadoras mediante un masaje previa infiltración de anestésico local. En caso de hemorragia, el tratamiento debe de ser conservador de forma inicial mediante la estabilización hemodinámica del enfermo y la aplicación de una compresión en el canal anal con gasas vaselinizadas. En caso de que el sangrado esté controlado, estas se pueden retirar de 6 a 8 horas. En caso de que el sangrado sea profuso o las medidas sean refractarias, debemos de realizar una intervención urgente mediante la hemorroidectomía del máximo de pedículos hemorroidales. Ante una fisura anal aguda, la clínica característica es un dolor de inicio súbito, intenso y asociado a la defecación, así como un sangrado en hebra sobre las heces. El paciente presenta estreñimiento por miedo asociado a la deposición. En la inspección anal la debemos hacer de forma cuidadosa, separando la piel de forma perianal y pidiendo al enfermo que haga esfuerzo para poder visualizar la fisura. Podemos hallar también pólipos centinelas. El tratamiento inicial de la fisura anal aguda es conservador mediante analgesia, medidas higiénico-dietéticas y baños de asiento. Se deben de asociar productos tópicos locales como los anestésicos locales o como las pomadas vasodilatadoras de glicerol trinitrato al 4%. En casos seleccionados, por refractariedad al tratamiento tras 8 semanas de terapia local o por persistencia del dolor o imposibilidad de la defecación, estaría indicada la esfinterotomía lateral interna.